La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Dubái llegó a su fin el miércoles 13 de diciembre, luego de intensas jornadas de negociaciones. Los casi 200 países participantes aprobaron el primer balance mundial y avanzaron en otros temas fundamentales para la implementación del Acuerdo de París, que busca hacer frente al cambio climático. Cuando hablamos de la COP, nos referimos a este gran evento anual que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es ese momento del año en el cual se reúnen las partes para avanzar desde 2014 en lo que es la implementación del Acuerdo de París, que recordemos es el acuerdo que consensuaron los países justamente para hacer frente al cambio climático. Entonces, la edición número ya 28, que ocurrió del 30 de noviembre a lo que terminó siendo el 13 de diciembre, fue la COP28, que tuvo como presidencia a Emiratos Árabes Unidos y que se realizó puntualmente en Dubái. La COP28 es la número 28 de las reuniones anuales de la Convención Marco de Cambio Climático, la de Naciones Unidas. Es decir, desde el año 94 los países se reúnen en estas reuniones que se llaman COP, porque es la Conference of the Parties, y esa reunión es la que marca cada año y la que decide y da los pasos que se definen ese año en las negociaciones climáticas. Más de 170 líderes mundiales asistieron a la COP28 y expresaron su preocupación ante un cambio climático que no para de agravarse. Muchos de ellos representan a países en vías de desarrollo que están siendo afectados gravemente por la crisis climática. Una de las sorpresas de esta cumbre fue la ausencia de Joe Biden y Xi Jinping, líderes de los dos países más contaminantes del mundo, Estados Unidos y China. Estas COPs tienen una estructura en la que los primeros 2-3 días asisten los jefes de Estado, ¿no? Jefes y jefas de Estado de todo el mundo. A veces son números muy grandes, hasta más de 100 jefes de Estado, a veces son menos. Y después están todos los países miembros, son 195 países que son parte de la Convención de Cambio Climático y del Acuerdo de París, y que justamente lo que hacen es participar durante esas 2 semanas. Cuando hablamos de líderes, de jefes de Estado, podemos mencionar que en esta COP fue muy relevante la participación de Macron, de Ruto, de Kenia, de Petro, de Colombia, de Lula, de Brasil, países que se han vuelto bastante más participativos y bastante más vocales en materia de política climática o términos asociados a lo que es la reforma del sistema financiero. En esta edición número 28 de la COP, creo que a diferencia de otras, tuvo muchísimo protagonismo lo que fue el presidente en sí de la conferencia, Sultan Al-Jaber, que fue la persona elegida por parte de Emiratos Árabes Unidos para presidir la conferencia, y que es un rol importante de entender porque el presidente de cada COP, que cambia en función de cómo va cambiando la presidencia, es el que en definitiva coordina el trabajo de las negociaciones. Y en este caso puntual, el protagonismo que adquirió Al-Jaber tuvo que ver con el conflicto de intereses que representó desde un inicio, porque él era por un lado el presidente elegido para coordinar las negociaciones climáticas, al mismo tiempo que él es el CEO de la compañía estatal de petróleo de Emiratos Árabes Unidos. O sea, un conflicto de intereses, pero así sin tener que explicar de por demás, porque la persona que tiene que coordinar esas negociaciones que buscan justamente en cierto punto por hablar de acción climática, salir de ese modelo actual de producción y consumo basado en la explotación de combustibles fósiles, tiene a la vez ciertos intereses en esa industria de la cual teóricamente tenemos que salir. Entonces eso hizo que él en sí mismo adquiriera muchísimo protagonismo. La COP28 dejó el primer balance mundial del Acuerdo de París, que no da lugar a dudas. Aún estamos lejos de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. El acuerdo establece que se deben reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero un 43% hasta 2030 y un 60% hasta 2035 en relación con los niveles de 2019. Además, se deben alcanzar las emisiones netas de dióxido de carbono cero para 2050.
Dentro del primer balance mundial, se nombró por primera vez en 28 años a los combustibles fósiles, pero no de la manera que la sociedad civil y los países en vías de desarrollo estaban buscando. El texto hace referencia a realizar una transición que deje atrás a los combustibles fósiles y limita a que ello se haga en los sistemas de energía, pero no habla de eliminarlos como muchos estaban esperando. Tenemos que entender que las COPs justamente cada año presentan lo que se llaman decisiones. Esas decisiones que son bajo el marco de este acuerdo legalmente vinculante, que es la Convención de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Quizás en la decisión más importante, la que era más relevante este año, es la que se llama el balance global, que está dentro del Acuerdo de París, que justamente busca evaluar los progresos del Acuerdo de París en relación a sus objetivos y dar indicaciones, señales para la próxima ronda de compromisos. Y algo muy particular que tuvo este año es que esta decisión incorpora por primera vez la transición energética fuera de los combustibles fósiles, de todos los combustibles fósiles. ¿Por qué hago énfasis en esto del fuera de todos los combustibles fósiles? Porque hasta el año pasado solamente a duras penas podíamos hablar del tema carbón o a duras penas podíamos hablar del tema de subsidios a los combustibles fósiles, temas que habían entrado recién en la cumbre de 2021. O sea que una convención de cambio climático llevaba casi 30 años sin mencionar en sus textos de decisión el tema principal de las fuentes de emisiones, que son la quema de combustibles fósiles. No hay que hablar ni de éxito ni de fracaso, sino de mayores avances, menos avances, más tropiezos o más desafíos, y por lo tanto no es que hablamos de un nuevo acuerdo. Lo que más esperaba de lo que era esta COP28 tenía que ver, era la COP donde ocurría, digamos, temporalmente y cíclicamente el primer balance mundial. Fue como una suerte de primer inventario que tuvimos respecto de cómo venían los países con la implementación del Acuerdo de París. Algo que, spoiler, ya sabíamos, venían mal, eso no era, digamos, algo obvio, pero sí, tener esa información, lo más importante que nos iba a dar en este primer balance mundial era ver, bueno, una guía de acciones respecto de cómo mejorar la implementación del Acuerdo de París. Lo que se pedía era no solo por parte de la sociedad civil, sino también incluso de países latinoamericanos, como por ejemplo Colombia, en donde lo que se buscaba era que haya un contundente phase out de los combustibles fósiles. ¿Qué significa esto? Eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles hasta que haya una puesta de fin, ¿no?, a lo que era su uso, que ese era un vocabulario incluso mucho más fuerte que lo que sería un phase down, en donde ahí estamos hablando de una reducción gradual del uso, pero que nunca termina, ¿no? Como que queda siempre en una reducción. Bueno, no terminó ocurriendo en el texto final ninguna de esas dos cosas. Terminó algo que fue el transitioning away from fossil fuels, que es hacer una transición dejando atrás los combustibles fósiles. Pero creo que la mayor expectativa estaba puesta en este balance mundial y en sobre todo que haya un vocabulario mucho más contundente respecto de la necesaria transición energética que hay que hacer. Los combustibles fósiles son la principal causa del cambio climático. Hoy comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial. Para cumplir las metas propuestas en el Acuerdo de París y combatir el cambio climático, es necesario eliminar el uso de combustibles fósiles y realizar una transición a energías renovables. Cuando hablamos de reducir combustibles fósiles, hablamos de que son la principal fuente de emisiones a nivel mundial. Entonces, los combustibles fósiles tenemos que ir no solamente reduciéndolos, tenemos que eliminarlos progresivamente hasta no utilizarlos más. Si queremos realmente llegar a un futuro climáticamente seguro, que podamos cumplir con los objetivos de la temperatura, es necesario eliminar el uso de los combustibles fósiles. Creo que es importante tener en cuenta dos cuestiones. Una que hace de la cuestión de la equidad, y es que, basado en el principio que hay, ¿no?, en la Convención de Responsabilidades Comunes, pero diferenciadas, todos los países son responsables de actuar, pero hay ciertas diferencias, ¿no?, en esa responsabilidad históricas y presentes, por el hecho de que no es lo mismo cuánto ha contribuido históricamente, por ejemplo, Estados Unidos, a cuánto lo ha hecho un país insular. Entonces, en función de ello, de lo que se tiene que esperar es que sean los países desarrollados y los países más emisores los que primeros lideren, ¿no?, estos cambios,
a la par de que ayuden, sobre todo en materia de financiamiento, a los países en desarrollo para que no se queden atrás en esa transición. Por otro lado, la salida de los combustibles fósiles, que sabemos que no puede ser de la noche a la mañana, pero sí tenemos que garantizar que sea una eliminación progresiva justa. Es decir, esto que se tenga en cuenta sobre todo desde el punto de vista de lo social, de que implica que se empiece a reducir una actividad, que empiecen a crecer otro tipo de actividades en el sector energético. Bueno, ahí hay que garantizar, digamos, la participación de todos los actores afectados para ver también cómo ese proceso no termine afectando negativamente lo menos posible, ¿no?, a las personas, y que incluso también sea una transición justa desde lo económico, ¿no?, para esas personas. América Latina se hizo presente en la COP28, pero con diferencias evidentes. Por un lado, países como Colombia presentaron propuestas ambiciosas para una transición acelerada a las energías renovables, mientras que países como Brasil pretendían continuar con el desarrollo de combustibles fósiles. En lo que sí coincidieron los países latinoamericanos fue en la necesidad de recibir un mayor financiamiento para reducir aún más las emisiones. América Latina es una región que tiene muchos países de renta media, que tiene muchos desafíos, lo que tiene que ver con las asimetrías, con las inequidades en nuestra región es muy significativo, y además es una región que es vulnerable, que sufre los impactos del cambio climático y que, como países en vías de desarrollo, que somos todos los países de América Latina, justamente necesitamos de esa cooperación internacional para poder hacer las transiciones y las adaptaciones que son necesarias. Ni hablar de poder atender los impactos climáticos que afectan en todo el planeta. Cuando vemos el financiamiento climático que está disponible a nivel internacional, Latinoamérica es la región que menos financiamiento recibe. Entonces, para América Latina, justamente es súper importante poder hacer una presión, poder generar las condiciones en esta negociación climática para que ese dinero esté disponible, no solo para quienes sean más vulnerables en un momento determinado, sino para todos los que requieran de ese financiamiento climático. El ritmo de las negociaciones climáticas no va a la par de lo que la crisis climática necesita, pero lejos de pensar, a mí me parece como en un cambio totalmente sistémico, que tampoco lo veo posible y tampoco lo veo posible en los cortos tiempos que tenemos. Las COP sirven en cierto punto para ordenar justamente, darle marco a cómo tiene que ser, digamos, la implementación del Acuerdo de París, sirviendo a la vez, si bien no hay un órgano que juzgue o que sancione a si alguien no está cumpliendo, pero sí hay distintos mecanismos internos, como el de este año del balance mundial, que sirven justamente para ver cómo vienen los países y para que se les exija que vayan por más. Desde que existe el Acuerdo de París, está claro que el tema climático está instalado en las agendas. No solamente en la agenda política, en la agenda de las convenciones, sino que uno lo ve justamente en muchas de las conversaciones financieras. Hoy por hoy ningún país del mundo puede pensar en acceder a financiamiento internacional, en acceder a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y innumerables otros fondos sin pensar en una agenda ambiental o climática. Ya hoy por hoy tenemos asociado el futuro, la prosperidad y el desarrollo económico a un futuro sustentable que incorpora las variables climáticas. La final ambición va a estar o no en cómo los países empiecen a transformar, ¿no?, esas palabras en acciones concretas.